Vista de la causa, ubicada en el segundo lugar de la tabla del día de hoy. Rol 6685. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 33, número 1, letra B, del Decreto Ley 824 de 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta. Tiene la palabra el relator José Francisco Leyton. Muchas gracias, señora presidenta. Este requerimiento de inaplicabilidad ha sido deducido por el señor Garretón Rodríguez con fecha 28 de mayo del presente año. Cuestiona una norma contenida en el artículo 33, número 1, literal B, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que establece la forma de determinación de la renta líquida imponible con aplicación de la siguiente regla, que deben agregarse a la renta líquida las partidas que se indican a continuación siempre que hayan disminuido la renta líquida declarada. Y en lo medular del cuestionamiento se refiere al literal B, que establece a la letra, abro comillas, las remuneraciones pagadas al cónyuge del contribuyente o a los hijos de éste, solteros menores de 18 años, cierre comillas. En cuanto a la gestión pendiente vinculada con este requerimiento, expone el actor que ejerce como conservador de bienes raíces en la ciudad de Los Ángeles, siendo contribuyente de segunda categoría, llevando contabilidad completa y deduciendo sus gastos conforme a las normas que la Ley de Impuesto a la Renta establece para los contribuyentes de primera categoría en cuanto éstas fueren pertinentes. Indica que durante el procedimiento de fiscalización previo a la liquidación que en definitiva reclamó, se estimó como no justificado el cumplimiento de los requisitos del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Dentro de las partidas que se tuvieron por rechazadas se encontraría el pago de remuneración pagada a su cónyuge por un monto total aproximado de 62 millones de pesos. Por lo anterior, dedujo reclamo tributario ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la región del Biobío, solicitando que se dejara sin efecto esa partida. Comenta que su cónyuge trabaja efectivamente con él y cumple importantes funciones como jefa de personal y cajera dentro del espectro del conservador de bienes raíces, resultando procedente la deducción de lo que ella percibe como gasto necesario para producir la renta. Esta reclamación tributaria fue en definitiva rechazada con costas en julio de 2018. A su vez, presentando un recurso de apelación contra lo resuelto, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó con costas dicho fallo tributario en abril del presente año, encontrándose ahora pendiente de resolución un recurso de casación en el fondo planteado para ante la Corte Suprema y lo que constituye la gestión pendiente. Ahora bien, respecto de este recurso de casación en el fondo planteado para ante la Corte Suprema, este rola focas 45 y siguiente, y vinculado con el requerimiento de inaplicabilidad, este consta de dos vicios que son denunciados para ante la Corte Suprema. El primero, el actor lo funda en contravención a las normas reguladoras de la prueba. Comenta a focas 47 del expediente constitucional que se habría incumplido en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción la forma de acreditar la efectividad de los supuestos de hecho que harían procedente la deducción del gasto necesario relativo a la renta de la cónyuge. Y en segundo acápite, que también rola foca 51, se denunció vulneración en la determinación del impuesto de segunda categoría. En la primera de estas denuncias está vinculada precisamente con el artículo 33, número 1, letra B, de la Ley de Impuesto a la Renta, también cuestionada en estos autos. Ahora bien, en cuanto al conflicto constitucional denunciado por la parte requerente, este lo funda en infracción al artículo 19 en sus numerales segundo, tercero, inciso sexto, 20 y 26. Así, en primer término, alega infracción al artículo 19, número 2. Señala que la prohibición absoluta de deducir de la renta líquida imponible la remuneración pagada a su cónyuge como gasto necesario para producir la renta constituye una presunción de derecho que no reconoce excepciones, pese a que en el tratamiento legal de los gastos rechazados no existen sin más prohibiciones absolutas, pues determinados gastos pueden ser deducidos en la medida que cumplan siempre con ciertos requisitos, tales como la calificación previa del director del servicio o regulándose en ciertos casos expresamente el monto máximo de la deducción. Tal tratamiento especial y drástico con respecto a los cónyuges que establece la Ley sobre Impuesto a la Renta resulta distinto, explica el actor, a, por ejemplo, los convivientes civiles o las parejas que conforman familias sin pacto que regule su convivencia, quienes tampoco deben presentar una declaración conjunta de rentas. Así afirma que la prohibición es inconstitucional en cuanto corresponde a una presunción de derecho de gasto rechazado que no permite la deducción en casos en los cuales el cónyuge efectivamente ha prestado servicios personales al contribuyente, generando un tratamiento discriminatorio en relación a personas vinculadas matrimonialmente.
Segunda infracción, la sitúa en torno a la garantía del debido proceso. Argumenta que estas disposiciones legales impugnadas lo infringen al contemplar una presunción de derecho de gasto rechazado sin permitir la presentación de pruebas respecto de la justificación del gasto, según las reglas generales, lo que genera una afectación al derecho de aportar pruebas como elemento esencial del debido proceso. En tal punto, explica el actor que no niega la legítima posibilidad del legislador para establecer un sistema de presunciones, pero argumenta que la prohibición absoluta de su deducción es la que no resulta ajustada a la idea de un justo y racional procedimiento, presumiendo sin más la mala fe del contribuyente y ocasionando la consiguiente desigualdad procesal del todo injustificada. En cuanto a argumento, denuncia vulneración al artículo 19, número 20 de la Carta Fundamental. En tanto hay vulneración a la igual repartición de los tributos. Refiere que en la medida que se le impide al contribuyente la deducción de las remuneraciones pagadas al cónyuge, se está afectando un ingreso y no una renta, contrariando el texto de la Constitución, debiendo ser entendido por renta todo incremento patrimonial, cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación, y por ello, correspondiendo a la esencia del concepto que todo contribuyente pueda deducir los desembolsos incurridos en la generación de la renta. Así, en caso de resultar imposible deducir un desembolso real y efectivo, se grava más allá de un incremento patrimonial con el consiguiente gravamen constitucional a su parte. Y por último, también alega infracción al artículo 19, número 26 de la Constitución. Afirma que la disposición cuestionada afecta a los derechos previamente aludidos todos en su esencia, impidiendo en el caso su libre ejercicio, en cuanto se afecta a contribuyentes casados por el solo hecho de haber contraído matrimonio, presumiendo sin más su mala fe, por lo que solicita en todos los casos que sea acogido el libelo, confiriéndose traslado a las demás partes de la gestión pendiente y los órganos constitucionales interesados. El Servicio de Impuestos Internos solicita el rechazo total de la impugnación. Explica que la norma cuestionada establece una limitación por el legislador y no una presunción, atendida a las características del vínculo matrimonial en coherencia con diversas disposiciones que informan y estructuran nuestro ordenamiento jurídico, y en este caso respecto del matrimonio, estableciéndose normas de control para la contratación entre cónyuges, sea en materia civil o comercial, o más bien de contratos de uno de los cónyuges con una empresa relacionada. Todo ello en resguardo de los intereses de los terceros que se vinculan con ellos, por lo que dicho tratamiento resulta constitucionalmente legítimo al fundarse en obstaculizar eventuales ventajas indebidas, garantizando bienes jurídicos de relevancia como la transparencia, la probidad y el orden público económico. Añade en este caso como precisión de hecho que el requirente de inaplicabilidad de estos autos intentó la deducción como gasto necesario de las remuneraciones también pagadas a su hija en los meses de enero y febrero de 2012 por una suma cercana a los 10 millones de pesos, que supera los montos comúnmente pagados para las funciones realizadas a personas con igual oficio en distintos lugares. Misma situación habría realizado durante el año comercial 2011 con remuneraciones pagadas a su hija y hermana que fueron estimadas como excesos de remuneraciones rechazadas también finalmente por el Tribunal Tributario y Aduanero, por lo que resulta acreditado que el requirente ha establecido remuneraciones desproporcionadas en favor de diversos parientes. También comenta que la comparación que efectúa el requirente de inaplicabilidad en relación a otras configuraciones familiares distintas al matrimonio también es improcedente de alegación, toda vez que desde la perspectiva del legislador estas situaciones resultan justificadamente diferenciadas y tienen tratamientos normativos diferenciados. Por otro lado, también agrega que no se produce afectación a la garantía fundamental del debido proceso, en cuanto la norma que se cuestiona no establece propiamente una presunción de derecho, sino que una limitación legal de contratación. Recuerda que la Carta Fundamental asegura la posibilidad de actuar libremente en la vida económica, pero con la condición indispensable que debe ajustarse la persona a las normas legales aplicables, una de las cuales es justamente la disposición que se cuestiona. Finalmente, niega también la existencia de una desigual repartición de tributos en proporción a las rentas en el caso materia de la gestión pendiente. Explica que efectivamente las remuneraciones pagadas al cónyuge del contribuyente deben ser agregadas a la renta líquida imponible, pero que dicha regla constituye una de aplicación general que afecta a todos los contribuyentes que se encuentren en idéntica situación. Y por tanto, y en vínculo con todo lo anteriormente expuesto, es que tampoco existiría infracción al artículo 19, número 26 de la Carta Fundamental. Por todas estas consideraciones, solicita el rechazo del libelo de Fojas 1. Es todo, señora presidenta. Gracias. Señores abogados, ¿tienen observaciones a la relación? No, señora presidenta. Muy bien. Por el requirente y hasta por 15 minutos tiene la palabra don Daniel Ibarra Aguirre.
Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con su venia alega en estos autos el abogado Daniel Ibarra, solicitando desde ya que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad presentado por esta parte y que se declare inaplicable el artículo 33, número 1, letra B de la Ley sobre Impuesto a la Renta en los autos ROL 12.487-2019, seguidos ante la excelentísima Corte Suprema en el conocimiento del recurso de casación en el fondo interpuesto por mi representado don Daniel Garretón en contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción pronunciada con fecha 13 de julio de 2018 y que confirmó la sentencia de primera instancia que rechaza la reclamación en contra de la partida C de la liquidación número 8 del 29 de marzo del año 2017. Su señoría excelentísima, como se explicó muy bien en la relación, la gestión pendiente en este minuto está dada precisamente por el recurso de casación en el fondo a que hice referencia. En efecto, su señoría excelentísima, la unidad de Los Ángeles, dependiente de la dirección, de la octava Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, cursó en contra de mi representado, don Daniel Garretón Rodríguez, la liquidación número 8 de 29 de marzo del año 2017, liquidación que fue objeto de reclamo. La liquidación en sí rechaza una serie de gastos que mi representado habría declarado dentro de su declaración de impuesto a la renta correspondiente al año 2016. Determinando una diferencia de impuestos neta de 68 millones de pesos aproximados de impuesto global complementario. Su señoría excelentísima, dentro de las diversas partidas rechazadas, de gastos rechazados, encontramos la partida C, que corresponde a las remuneraciones que mi representado pagaba a su cónyuge, doña María del Pilar Óbanos Araíz, por un monto total de 62 millones de pesos y fracción, según se indicó en la relación. Doña María del Pilar Óbanos Araíz es cónyuge de mi representado, cuestión que no negamos, y trabaja efectivamente en el Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, cargo que desempeña mi representado don Daniel Garretón Rodríguez. Reclamada la liquidación, la partida C, la liquidación en comento, el reclamo fue rechazado por sentencia de primera instancia pronunciada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la región del Biobío. La sentencia de primera instancia fue igualmente confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación en el fondo. El reclamo, en esencia, su señoría excelentísima, partía de la base de que, o se señalaba en el reclamo, esencialmente, de que esta parte buscaría acreditar la efectividad de las labores que doña María del Pilar Óbanos Araíz desempeñaba en el Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles. Haciendo presente, en todo caso, que el rechazo del gasto, como se señaló en la relación, aparecía dado por la aplicación del artículo 33, número 1, letra B, norma que contiene una presunción de derecho que estimamos inconstitucional. Su señoría excelentísima, para contextualizar ahora el nivel en que se requiere la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, me parece pertinente hacer algunas precisiones. Como he venido sosteniendo, y como se señaló también en la relación, mi representado es conservador de bienes raíces de la ciudad de Los Ángeles. En tal calidad y conforme al artículo 50, a los artículos 42, número 2 y 50 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, es contribuyente del impuesto global complementario, el que puede determinar, según contabilidad o siguiendo las reglas establecidas para los contribuyentes de primera categoría, con lo cual puede deducir gastos efectivos aplicando las reglas establecidas al efecto en el artículo 31, o bien puede deducir gastos presuntos, opción D. También puede deducir gastos efectivos con contabilidad simplificada. La norma en general, su señoría excelentísima, que regula la deducción de gastos, en este caso está dada por el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley del Ramo. El artículo 31 regula en su inciso primero una serie de requisitos que los gastos o los desembolsos que quieran rebajarse como gastos necesarios deben cumplir para poder ser deducidos de la declaración de impuesto a la renta correspondiente. Dentro de esos encontramos que el gasto sea necesario, que el gasto sea acreditado fehacientemente por el contribuyente, que el gasto se relacione con el giro, etc. Una serie de requisitos. Posteriormente, el mismo artículo 31 regula una serie de gastos expresamente rechazados por el legislador. Por ejemplo, la adquisición de automóviles station wagon y similares en determinadas circunstancias, la adquisición de compras en supermercados, etc. Y posteriormente, en sus numerales primero a 12, regula
una serie de gastos necesarios en particular, dentro de los cuales encontramos las remuneraciones que pueda pagar un contribuyente a sus dependientes. Dentro del mismo artículo del numeral sexto del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y al regular específicamente esta situación, se establece la posibilidad del servicio de impugnar las remuneraciones que se paguen a las personas que, y me permito citar, por cualquier circunstancia personal o por la importancia sobre la empresa, cualquiera sea la condición jurídica de esta, hayan podido influir a juicio de la Dirección Regional en la fijación de sus remuneraciones. El servicio, por lo tanto, tiene una norma general que le permite la impugnación de gastos. Sin embargo, esa norma, establecida en términos genéricos, obviamente contempla la posibilidad de que el contribuyente pueda rendir la prueba de que la persona a la cual le paga la remuneración trabaja para él, pueda demostrar por qué le paga el monto de remuneración que tienen fijado, etc. Por lo demás, su señoría excelentísima, eso no es ninguna cuestión baladí, puesto que los demás casos del artículo 31, inciso primero, que contemplan prohibiciones de rebaja de gastos, también contemplan situaciones excepcionales. Por ejemplo, tratándose de la rebaja o el rechazo en la rebaja de gastos asociados a la adquisición de automóviles, station wagon y similares, se puede obtener o proceder a la rebaja de los mismos en la medida que el director regional del servicio lo autorice. Por lo tanto, existe la posibilidad siempre de o rendir una prueba que demuestre la necesidad del gasto, la idoneidad del mismo, el monto, o de acceder a alguna hipótesis excepcional en que se podría rebajar el desembolso dentro de la renta líquida imponible. Sin embargo, su señoría excelentísima, y ya entrando derechamente al punto, el artículo 31, letra B, perdón, 33, número 1, letra B de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establece una prohibición general de deducción de las remuneraciones que se paguen por el contribuyente a su cónyuge y a sus hijos menores de 18 años. En esa hipótesis establecida en la norma citada y que es respecto a la cual se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, no existe la posibilidad del contribuyente de rendir una prueba que demuestre la efectividad del gasto, la idoneidad del mismo, la racionalidad del monto, etcétera, que son las condiciones que podría eventualmente fiscalizarse por parte del Servicio de Impuestos Internos. Esta posibilidad, su señoría excelentísima, no se contempla en la norma, sino que establece la prohibición, derechamente la prohibición de deducción sin posibilidad de rendir prueba alguna en contrario. Ante eso, su señoría excelentísima, estimamos que nos encontramos frente a una presunción de derecho de gasto rechazado. ¿Por qué decimos que es una presunción de derecho? Puesto que precisamente se establece y como incluso lo señala la contraparte al evacuar los traslados al requerimiento de inaplicabilidad, se establece precisamente para evitar que el servicio fiscalice el efectivo pago de la remuneración, la idoneidad de la labor, el monto de la racionalidad del monto pagado, etcétera. Con esta norma evitamos esa discusión, o al menos así se plantea, se evita esta discusión estableciendo derechamente una prohibición de rebaja del gasto que estimamos, insistimos, es una presunción de derecho de gasto rechazado que conlleva además una presunción de derecho de mala fe respecto del contribuyente. En ese sentido, entonces, creemos, su señoría excelentísima, que la prohibición así establecida resulta abiertamente inconstitucional, puesto que vulnera los preceptos, los numerales segundo, tercero, inciso quinto, 20 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los términos que voy a explicar. Primero, su señoría excelentísima, en relación a la vulneración del artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, estimamos que se produce la infracción de esta norma, puesto que la presunción de derecho opera solo tratándose de cónyuges, es decir, en personas casadas. Una persona que contrata a su conviviente civil, por ejemplo, no tiene esta prohibición, a pesar de que nos encontramos dentro del mismo contexto de familia. Dentro del mismo contexto familiar, una situación asimilada al del cónyuge se encuentra totalmente fuera de esta norma, y él sí podría deducir el gasto y eventualmente, si el servicio lo impugna a través de la norma general de impugnación que tiene el artículo 31, numeral sexto, inciso segundo, el contribuyente sí podría rendir prueba demostrando la efectividad del pago de la remuneración, la idoneidad del mismo, la racionalidad del monto.
Situación que no ocurre respecto de los cónyuges. Al estar casados, opera inmediatamente la prohibición sin posibilidad de rendir prueba en contrario, lo que estimamos, insisto, lo coloca en una situación, en un plano de absoluta desigualdad, que además se ve o resulta contraproducente con el mismo concepto de familia que se encuentra protegido a nivel constituyente en el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental, como también a nivel legislativo. Por otro lado, Su Señoría Excelentísima, estimamos que a través de esta presunción de derecho de gasto rechazado, se vulnera lo dispuesto en el artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República, en cuanto asegura a todas las personas el derecho a una investigación y procedimientos racionales y justos, es decir, un debido proceso. Entendemos, Su Señoría Excelentísima, que dentro del concepto mismo de debido proceso se encuentra el derecho a efectuar las alegaciones que correspondan y además a respaldarlas con las pruebas que resulten idóneas para aquello. Al establecer, Su Señoría Excelentísima, una presunción de derecho de gasto rechazado, esta parte se ve en la imposibilidad de allegar la prueba idónea que demostrase no solo la efectividad del trabajo realizado por la señora María Pilar Óbano Saraís en las dependencias del Conservador de Bienes Raíces, sino además la racionalidad del monto, etcétera. No, la prueba que se rinda a ese respecto resulta inocua, puesto que al encontrarnos frente a una presunción de derecho, no podemos demostrar la hipótesis contraria. Por lo mismo entendemos atenta derechamente contra la posibilidad de rendir prueba en el juicio. Hacemos presente además, Su Señoría Excelentísima, que las presunciones de derecho en el ámbito tributario resultan particularmente discutibles, puesto que en múltiples situaciones pueden conllevar la imposición de un gravamen sobre una base ficticia y no real, alejándose además del principio de capacidad contributiva, según voy a explicar más adelante. Su Señoría Excelentísima, además creemos que la aplicación del artículo 33, número 1, letra B, en el caso de autos, infringe lo dispuesto en el artículo 19, número 20 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas la igual repartición de los tributos en proporción a sus rentas o en la forma y progresión que determine la ley. Aquí entendemos, Su Señoría Excelentísima, la vulneración es doble. En primer término, puesto que la imposición se debe hacer en proporción a las rentas, renta concepto definido, y que tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista económico importa incremento patrimonial o utilidad, lo que conlleva poder deducir de los ingresos obtenidos los gastos efectuados. En este caso, Su Señoría Excelentísima, a través de una presunción de derecho, se impide al contribuyente la deducción de un gasto que sí efectuó, que se encuentra pagado, cuestión que además se ve agravada por una segunda circunstancia, que es que, si bien para el contribuyente el pago de la remuneración representa un gasto, a nivel de trabajador representa un ingreso afecto a tributación. En otras palabras, Su Señoría Excelentísima, al empleador se le rechaza el gasto gravando esa suma, pero al trabajador se le acepta el pago de la remuneración gravándosele con el impuesto único a las rentas del trabajo dependiente. En otras palabras, esa renta ha tributado dos veces, a nivel empleador, a nivel trabajador. Su Señoría Excelentísima, además estimamos que se vulnera lo dispuesto en el artículo 19, número 26 de la Constitución Política de la República, puesto que, como hemos venido explicando, es consustancial, es esencial al concepto de renta la rebaja de la posibilidad de rebajar los gastos en que se va incurriendo. Por lo tanto, al afectarse, al impedirse a través de esta presunción de derecho de mala fe la rebaja del desembolso efectuado, se aplica el gravamen directamente sobre un ingreso, no sobre la utilidad obtenida. Razón por la cual creemos que hay una afectación aquí al derecho en su esencia. Su Señoría Excelentísima, solo para ir cerrando el alegato, hacer presente que, también como se señaló en la relación, la aplicación del artículo 33, número 1, letra B, a la gestión pendiente resulta absolutamente de influencia decisiva, puesto que ha sido el fundamento principal para el rechazo del reclamo interpuesto contra la partida C de la liquidación número 8, tanto en primera como en segunda instancia. El juicio supresivo negativo que implica acoger este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y dejarlo fuera de esta litis permitiría entrar a conocer de la prueba aportada por esta parte y, en definitivas cuentas, verificar el cumplimiento de los requisitos para poder rebajar como gasto necesario el desembolso en que ha incurrido mi representado al pagar las remuneraciones rechazadas como gasto.
Con lo expuesto, señoría excelentísima, concluyo mi alegato solicitando nuevamente se acoja el requerimiento de inaplicabilidad deducido por esta parte. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Servicio de Impuestos Internos y hasta por 15 minutos tiene la palabra doña Alejandra Araya Saavedra. Buenos días, excelentísimo tribunal. Con su venia comparezco en representación del Servicio de Impuestos Internos, solicitando desde ya el rechazo del presente requerimiento. En primer lugar, porque estimamos que el presente impugnado no afecta garantía constitucional alguna, y en segundo lugar, estimamos que se trata de una situación que corresponde a una definición normativa del legislador, atendida a la naturaleza propia del vínculo matrimonial. Previo a explicar las razones que a nuestro juicio fundamentan el rechazo del presente requerimiento, estimamos necesario hacer algunas precisiones respecto de algunos de los puntos abordados por mi contraparte. En primer lugar, la situación tributaria del contribuyente. En este caso nos enfrentamos a un contribuyente que durante varios años tributarios ha sido fiscalizado y respecto del cual se han emitido diversas liquidaciones por el Servicio de Impuestos Internos, y en dichas liquidaciones, a las que también se ha hecho referencia en la relación, se han rechazado gastos vinculados a su cónyuge, gastos vinculados a su hija, gastos vinculados a su hermana. Específicamente me refiero a las liquidaciones 64, liquidaciones 79 y la liquidación 80 de autos. Por lo tanto, a nuestro juicio, a primera vista, existe una conducta reiterada del contribuyente, que es el conservador de bienes raíces de Los Ángeles, quien durante años ha intentado, por este medio, rebajar de manera, a nuestro juicio, indebida, gastos considerados excesivos e improcedentes. Ahora, hecho presente esa salvedad, es importante precisar cuál es la naturaleza del precepto que se trata de impugnar. La regla general para todos los contribuyentes es que si no pueden deducir como gastos las remuneraciones que se hayan pagado a sus cónyuges. Esta norma es absolutamente prohibitiva y no dice relación con que los servicios se realizaran o no se realizaran. Eso no tiene ningún tipo de importancia para los efectos de la aplicación. Y el fin último de esta norma es una norma de orden público que tiene por objeto proteger el interés fiscal y precisamente evitar maniobras elusivas, en virtud de las cuales un empresario podría rebajar sumas que son improcedentes o exageradas. En razón de eso, su naturaleza principalmente es una disposición de control que tiene por objeto velar por el cumplimiento formal de las obligaciones de los contribuyentes. Hecho presente eso, nos parece necesario también precisar que nuestro ordenamiento jurídico de manera general contempla una regulación especial para las relaciones que se dan en los cónyuges, sea en el ámbito laboral, en el ámbito comercial o en el ámbito incluso judicial. El fundamento principal de este requerimiento, mi contradictor señala que él considera que hay una desigualdad en el trato con respecto de los demás sujetos de la ley del impuesto a la renta y principalmente respecto de aquellas personas que están afectadas al vínculo matrimonial en comparación con otras personas que quizás formando una familia no han contraído formalmente el vínculo. Nosotros creemos desde ya que eso es una afirmación errada porque el recurrente está confundiendo una situación de hecho, como es la convivencia sin ningún tipo de pacto, con una situación de derecho y absolutamente jurídica como es la institución del matrimonio. Ahora, hecho presente eso, es importante precisar o señalar a modo ejemplar que en algunos preceptos de distinta naturaleza nuestra legislación reconoce que existe una particular relación entre los cónyuges y establece algunas prohibiciones o restricciones a las operaciones que ellos realicen. Por ejemplo, el artículo 1796 del Código Civil establece que es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. El artículo 100 de la Ley 18.405 sobre mercado de valores señala respecto de la prohibición que existe de operaciones que puedan relacionarse o que puedan efectuarse con personas relacionadas, establece quiénes se entiende como personas relacionadas a aquellos que sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad y sus cónyuges. A su vez, el artículo 41, letra E de la Ley de Impuesto a la Renta, también establece
abro comillas con el permiso de este excelentísimo tribunal, las personas naturales se entenderán relacionadas cuando entre ellas sean cónyuges o exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive. A su vez, la Ley 20.720, que sustituye el régimen concursal de liquidación y reorganización empresarial, también señala que para efectos de esta ley entiende dentro de las personas relacionadas a los representantes de el cónyuge, los ascendientes, etc. La Ley de Sociedades Anónimas y así sucesivamente podríamos citar bastantes artículos o bastantes disposiciones en los cuales nuestro legislador ha estimado que debe existir una restricción, prohibición en relación al propio vínculo matrimonial. Incluso es más, también hay casos en que el legislador ha considerado o establecido beneficios para los cónyuges. No solamente lo ha tratado desde el punto de vista de las prohibiciones, sino que también ha establecido ciertos beneficios en relación a otras personas. Y específicamente en la ley de la renta, nosotros a modo ejemplar podemos citar dos beneficios. En el artículo 17, número 8, letra G, cuando señala que qué mayor valor generado no constituye renta, indica que la adjudicación de bienes en liquidación de sociedad conyugal a favor de cualquiera de los cónyuges no constituye renta. A su vez, el artículo 17, número 30 y 31 de la misma Ley de Impuesto a la Renta también dispone que la parte de las gananciales que uno de los cónyuges perciba desde el otro como consecuencia del término del régimen patrimonial de participación en los gananciales tampoco constituye renta ni las compensaciones económicas convenidas entre ellos en escritura pública, acta de avenimiento, transacción y aquellas contenidas en una sentencia judicial. Incluso el legislador en otros ámbitos, como el ámbito procesal, ha usado esta técnica, por ejemplo, cuando plantea que constituye una causal de implicancia el hecho que el juez sea cónyuge de una de las partes, ha liberado a la parte que podría verse afectada por esta parte, por una falta de imparcialidad, de la necesidad de tener que probar que ese juez la carece, presumiendo que existe aquella por el hecho de tener una relación con una de las partes. Por lo tanto, como este excelentísimo tribunal podrá apreciar, en algunos, siempre que hay una relación entre cónyuges, el legislador la regula, sea de manera desfavorable o favorable para ellos. Hechas presentes estas consideraciones, explicaré las razones por las cuales nosotros estimamos que el precepto impugnado no afecta las garantías constitucionales que señala el distinguido contradictor. Primero, no existe una afectación a la igualdad ante la ley, porque esta norma se aplica a todas las personas que están en esta situación. Contribuyentes que paguen remuneraciones a sus cónyuges no podrán deducir dicho monto pagado como un gasto necesario para producir la renta. La comparación que el recurrente efectúa con otras situaciones, de hecho incluso como la convivencia sin acuerdo de unión civil, es absolutamente improcedente porque se trata de instituciones distintas que tienen distintos fines establecidos en la ley. En ese sentido, la existencia del vínculo matrimonial presupone desde el punto de vista de los efectos civiles la existencia de un vínculo de carácter contractual que genera un estatuto para cada uno de los cónyuges. Asimismo, esto podría llevarnos incluso a entender que el reproche que está efectuando nuestro contradictor es de carácter genérico al comparar esta situación con situaciones absolutamente ficticias. Este excelentísimo tribunal y la propia Constitución señala que el legislador puede efectuar distinciones, pero esas distinciones no pueden ser arbitrarias. Y por las razones que he explicado, hay una diferenciación en el vínculo matrimonial, pero estaríamos en presencia de una discriminación que está haciendo el legislador que se basa en presupuestos objetivos, pertinentes y razonables, así como lo ha señalado este excelentísimo tribunal en sentencia en rol 811, que me permito citar, señala que por discriminación arbitraria ha de entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual en términos que no tengan justificación racional o razonable. La razonabilidad del criterio del legislador al momento de establecer esta norma es la que determina en definitiva si existe o no una afectación a la garantía constitucional.
Y vemos que esta razonabilidad se justifica principalmente por la naturaleza de la regulación sistémica que existe en nuestro ordenamiento jurídico respecto de la relación que existe entre los cónyuges. Entendiendo que la norma es absolutamente razonable y que cumple con estos criterios, entendemos que no puede existir afectación a la garantía constitucional ya señalada. En segundo lugar, el requiriente señala que existe una afectación al debido proceso, considerando principalmente que él no puede aportar prueba que le permita desvirtuar este gasto rechazado. Nosotros estimamos, y como se señaló en el traslado de este servicio, estimamos que esta norma no es una presunción de derecho, que es una norma prohibitiva que impone una limitación a una facultad que el mismo legislador ha otorgado al contribuyente. Sin perjuicio de eso, y aún en el evento que nosotros estimáramos que esto constituye una presunción de derecho, esa presunción de derecho no está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que nuestra Constitución lo que prohíbe son las presunciones de derecho en materia de responsabilidad penal. Inclusive, me permito citar la sentencia de este excelentísimo tribunal en el rol 1368, en el cual se ha señalado que no existe una prohibición general de las presunciones de derecho en el ordenamiento jurídico chileno, sino solo una prohibición específica contenida en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Carta Fundamental, conforme a la cual la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. En relación a la afectación de la garantía establecida en cuanto a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o la progresión o la forma que determina la ley, nosotros estimamos que es consustancial a este derecho a la igualdad impositiva que los tributos deben ser iguales, proporcionados y justos. Y siempre el legislador deberá establecer, en uso de la potestad tributaria, aquellos por ley con criterios de generalidad. La garantía constitucional en este sentido no se refiere a que exista un impuesto único. De hecho, nosotros habitualmente somos gravados con más de un impuesto. Pagamos nuestro impuesto de segunda categoría, pagamos IVA, pagamos contribuciones. Entonces, el argumento de mi contraparte en el sentido que se está transgrediendo el principio de igual repartición de los tributos en función a que un dinero está tributando dos veces, no es correcto, porque él se está refiriendo a dos rentas que provienen de fuentes distintas y que pertenecen a personas distintas. Por un lado está la renta proveniente y que ha generado el conservador de bienes raíces. Y por lo tanto, y por otro lado están las rentas que ha generado la cónyuge del conservador. Finalmente, y para terminar, tampoco estimamos que exista una afectación a la garantía del 19, número 26, toda vez que este excelentísimo tribunal ha señalado que los derechos constitucionales pueden estar sujetos a límites, esos límites pueden ser intrínsecos o extrínsecos, y dentro de los límites extrínsecos es el propio constituyente o el legislador quien los ha impuesto y por razones que ha estimado superiores. Y en este caso la razón que se ha estimado superior principalmente es el interés general, el interés fiscal o es el límite en el cual encuentra el fundamento y el interés general que protege la norma. Por tanto, no existiendo afectación de los derechos constitucionales, nosotros estimamos que el presente requerimiento debe ser rechazado y, tal como hemos señalado al inicio de este alegato, y conforme fue confirmado por dos ministros al momento de el excelentísimo tribunal, al momento de efectuar el examen de admisibilidad, en este caso nos encontraríamos enfrente de una situación que no, una situación relativa a definiciones normativas del legislador y no a un asunto de constitucionalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No siendo así, ha terminado la vista de esta causa. Gracias.